Amado Padre, nuevamente nos gozamos en tu presencia esta noche, alabando, exaltando tu nombre, dándote gracias por tanta bendición derramada en nuestra vida, por tu amor, por la seguridad que tú nos brindas, porque los tiempos nos disparan alarmas, pero basta con que nosotros posemos nuestros ojos en cualquier porción de tu palabra para ver que no hay razón para ningún temor. No cuando somos tus hijos, no cuando tú nos has manifestado tu amor en tantas formas y cuando tenemos promesas. Gracias, Padre, por esa seguridad. Permite que la vivamos minuto a minuto, que no demos lugar a la incertidumbre, a la duda, al temor mucho menos, sino que aprendamos a que en toda circunstancia en ti está la respuesta, en ti está la puerta, en ti está la solución. Gracias, Padre, porque eso es lo que vemos en tu palabra cada vez que nos acercamos. Y hoy volvemos a ella para aprender un poco más de esas cosas hermosas que tú has derramado en nosotros. Te entregamos nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente y te alabamos dándote gracias porque sabemos que algo recibiremos de tu parte, que será algo para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento espiritual, que te conoceremos un poco más y de esas cosas maravillosas, regalos que por tu gracia, por tu amor, tú derramas en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar hoy con la siguiente parte de los dones del Espíritu Santo. La vez anterior hablamos de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe y el don de sanidad o de sanidades. Así hoy continuaremos con una parte que es el don de milagros. Diríamos que están entrelazados porque cuando nosotros vemos una sanidad que viene de Dios, pues definitivamente es un milagro. Pero este es un sentido mucho más amplio, pues consiste en un poder sobrenatural para contrarrestar fuerzas malignas, ya sean humanas o de espíritus. También es cuando se despliega un poder más allá de lo natural. Y como decíamos, este milagro se le ve en la experiencia operando muy coordinadamente, trabajando junto con la fe y con las sanidades. También por medio del don de milagros se puede ejercer autoridad sobre diversas formas de manifestación en las vidas, como el pecado, la enfermedad, ataduras, acciones demoníacas, todo aquello que no tiene que ver con las cosas naturales y que por medio del actuar del Espíritu Santo se logran, pues, controlar, diríamos, a veces desviándolas, a veces deteniéndolas, a veces transformándolas. Cada una de esas acciones, de esas manifestaciones, es un milagro
Por lo tanto, corresponde al don de milagros. También tenemos el don de profecía, que es la declaración ungida. O sea, la profecía siempre va a tener que ver con hablar la palabra de Dios, hablar bajo dirección de Dios, hablar enseñanza, advertencias, pero siempre con la unción del Espíritu Santo. Cuando esa palabra está ungida por el Espíritu Santo, pertenece al don de profecía. Algunas veces también puede tener que ver con predicciones o con palabras inspiradas por Dios. Pero lo que las hace pertenecer al don de profecía es que siempre van con el poder y con la unción del Espíritu Santo. También vemos que es una proclamación sobrenatural en un lenguaje conocido y entendible. Aquí podríamos decir que esto parece que fuera una exposición de la palabra, un compartimiento de la palabra, como tenemos muchas experiencias en nuestras vidas, pero cuando es con un poder sobrenatural, inmediatamente podemos pensar que se está manifestando el don de profecía. También esta manifestación se distingue que no viene del intelecto humano. Muchas veces escuchamos la enseñanza de la palabra o la predicación como resultado del intelecto humano, o sea, alguien se prepara, alguien analiza, presenta un tema y es muy bueno porque nos va a enseñar, nos va a capacitar. En ninguna manera ese mensaje es menospreciado. Pero cuando se manifiesta la unción del Espíritu Santo en esas palabras, en ese momento es cuando se convierte en parte de este don de profecía. En esta profecía, en este don, se pone en acción, ya lo vimos, que el intelecto, también la voluntad y también la fe, pero todas ellas controladas, guiadas, ungidas y manifestadas por el Espíritu Santo, lo cual hace que sea, aún siendo la misma palabra, porque a lo mejor es una cita bíblica que ya anteriormente habíamos escuchado, habíamos estudiado, pero ahora tiene un efecto sobrenatural y es debido a este don de profecía. Ahora vamos a tocar un tema, o dos temas más bien, que no se van a agotar en esta plática, porque como lo vamos a comentar, tienen algunos puntos que se requiere un estudio específico. Estos son el don de diferentes tipos de lenguas. Aquí hay que decir que en la vida cristiana hay algunos grupos de estudiosos o de maestros o congregaciones, denominaciones se les llama a veces, que tienen puntos diferentes sobre este don de lenguas. Por ejemplo, algunos consideran que para tener evidencia
de el bautismo del Espíritu Santo se debe de hablar en lenguas, que si no se habla en lenguas, no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Por eso les digo que requiere un estudio más profundo y más extenso para ver las citas donde nos hacen a nosotros, a mí en lo personal me hace pensar que esto no es así, porque desde un principio dice que hay diversidad de dones y Dios los reparte como Él quiere. Y aquí ya nos está hablando de que no es una cosa generalizada. Entonces, yo considero que no es necesario hablar en lenguas para evidenciar que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, también en todo este fluir de los dones del Espíritu Santo existe un requisito y es que nosotros estemos siendo llenados del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo la llenura que el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros fuimos bautizados una vez y ese bautismo no tiene que repetirse constantemente, pues solamente los bautismos se llevan a cabo en una ocasión. Sin embargo, cuando se habla de llenura, se entiende que es algo, un contenedor que está recibiendo algo en su interior y que eso que recibe, que en este caso estamos hablando del Espíritu Santo, no como persona, sino como ese poder, ese fluir, esa unción, esa autoridad, esa sí tiene que estar siendo derramada en nosotros para que podamos fluir en esos dones. Quiere decir que una persona puede haber ya descubierto su don, estarlo utilizando, pero en momentos en que por circunstancias, por cuestiones de la misma vida y de las condiciones de las personas, no procura su comunión profunda con Dios, esa llenura del Espíritu Santo, ese don no va a ser tan presente, tan poderoso como pudiera serlo. Por eso se nos dice que tengamos mucho cuidado de avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, dicho que yo personalmente considero que no es necesario el don de lenguas para evidenciar que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, expresamos que es un don, una manifestación en que de manera sobrenatural se presenta un lenguaje desconocido. Este lenguaje, como es desconocido, pues puede ser lenguaje terrenal o puede ser lenguaje celestial. En algunas comisiones de Dios, Él nos capacita de manera sobrenatural para entendernos con personas que hablan en otro idioma que nosotros nunca hemos estudiado. Y en ese caso estaríamos hablando de un don de lenguas terrenales. Pero en ocasiones no se está usando ese don para manifestar o para comunicarnos algo con alguien, y entonces pues diríamos que estamos hablando de lenguas que pueden ser celestiales. Como las desconocemos, pues no las podemos clasificar si son celestiales o si son terrenales. Cuando las usamos para entendernos con alguien que habla otro idioma, definitivamente pues sí sabemos que es una lengua terrenal. Este dominio del lenguaje o esta expresión del lenguaje, que también en el caso de las lenguas que
que no entendemos. Puede ser desde muy sencillo, desde muy rústico, porque como todos los lenguajes se incrementa y se perfecciona por medio de su práctica. Entonces, alguien que tiene el don de lenguas y lo practica constantemente, pues puede ir haciendo un incremento, haciéndolo más fluido, haciéndolo más extenso. Cuando estudiemos detenidamente estos dones, veremos cuál sería la utilidad del don de lenguas cuando no es para comunicarnos como con otra persona que no conocemos su idioma. Definitivamente este don es inspirado por el Espíritu Santo y es una señal de una manifestación del Espíritu Santo. Si alguna vez ustedes están en una relación de cercanía íntima con Dios, en su presencia, en una entrega absoluta, y notan que de su boca salen algo que ustedes no entienden, que a veces es hablado y en algunas personas es en cánticos, tienen que saber que esta es una manifestación del Espíritu Santo a través del don de lenguas. Y que como tal, pues es una cosa quizá nueva, la primera vez que se experimenta, pero una cosa de motivo de gozo, porque son manifestaciones de que esa comunión se está llevando a cabo al grado de que el Espíritu Santo nos ha usado para manifestarse a través de nosotros en una lengua que no conocemos. También hay el don de interpretación de lenguas. Estos dos, el don de diferentes tipos de lenguas y el don de interpretación de lenguas, están lógicamente sobre enlazados. No puede haber una interpretación de lenguas sin que antes haya una manifestación de lenguas. Y esta interpretación consiste en el poder sobrenatural de revelar el significado de una manifestación del Espíritu a través de las lenguas. Opera no a través de la mente humana. Nosotros no podemos, cuando lleguemos a escuchar lenguas, no podemos decir o tratar de ver con qué palabras que hemos escuchado, porque a veces incluye algunos vocablos que hemos escuchado del origen hebreo, pero no debemos de tratar de decir, entonces es hebreo y entonces con lo que yo sé de hebreo puedo saber lo que está diciendo, porque en sí el don de interpretación de lenguas no es un traductor, no es que traduzca las palabras, sino más bien en lo que consiste es en que nos revela el significado del mensaje. A veces revela el mismo mensaje y a veces lo que revela es el significado de ese mensaje. Entonces, la manifestación de estos dos dones, desde luego, es sobrenatural, es milagrosa, es poderosa, es parte del fluir del Espíritu Santo y, como decía yo en un principio, se origina o surgen o se manifiestan como resultado de una profunda comunión. Si nosotros no hemos visto en nuestra vida ninguna manifestación de don, podríamos pensar que es una señal de que no estamos teniendo esa suficiente comunicación profunda con Dios y debemos de procurarla porque es el deseo de Dios derramar estos dones en nosotros y además son necesarios para una vida cristiana y una congregación que somos una familia
saludable, así como en una casa familiar nos repartimos las tareas necesarias para que todos disfrutemos de un buen lugar donde estar reunidos. De igual manera, así funcionan los dones del Espíritu Santo en una congregación. La perfeccionan, la cuidan, la ayudan. Ahora, todos los dones dados por el Padre, los dones dados por el Espíritu Santo, y cuando veamos los dones dados por Jesucristo, todos se rigen por un principio que aparece en 1 Corintios 14:40, en donde nos dice que en este caso de los dones, como en todo en la congregación, hágase todo decentemente y en orden. Esto quiere decir que nuestras autoridades espirituales que estén a cargo en ese momento, pues normalmente hay pastores siempre a cargo de nosotros, ellos son los que nos van a dar la dirección para la manifestación de los dones, porque sabemos que el Señor usa todo para edificación, y a nuestras guías espirituales, a nuestros pastores, el Espíritu Santo les revela, inclusive a veces antes de que nosotros mismos lo sepamos. ¿Sí? El Espíritu Santo, si va a ser una manifestación en algún lugar por alguna razón, vamos a pensar que una sanidad o un milagro o algo, se lo hace saber a sus siervos, a nuestros pastores. Y simultáneamente, si piensa usarnos a nosotros, pone ese sentir en nosotros. Entonces, ahí nuestra responsabilidad es buscar esa pues como confirmación de parte de ellos y dirección de cómo vamos a actuar y qué debemos de hacer. Porque de otra forma, no podríamos hacer caso a esta guía de hacer todo en nuestra congregación decentemente y en orden. Hay señales que, aunque provengan del Espíritu Santo y aunque Dios quiera bendecirnos en algo, a veces en realidad el pueblo no está preparado. Y entonces, en vez de ser algo para gozo, para paz, lo que se produce es confusión o caos. Y definitivamente Dios no es eso lo que quiere. Algunas personas, por ejemplo, hasta se incomodan, otras se asustan, otras se molestan cuando hay manifestaciones sobrenaturales y ellos no están preparados y no las pueden comprender y por lo tanto no las aceptan. Por eso requerimos de que esa autoridad, que es la que nos va a respaldar, pues nos dé esa guía. Este tema de los dones, sobre todo los del Espíritu Santo, que son un poco confusos para discernir cuál es el que tenemos, cuál es el que está obrando, y que además tiene unas manifestaciones muchísimo más extensas y diversas de lo que hablamos aquí, requieren de más estudio, quizá específicamente de cada uno de los puntos. Pero por esta vez, pues ya conocimos por lo menos su existencia y vamos espiritualmente preparándonos para recibirlos, porque las iglesias, conforme van creciendo y se van madurando, los dones tienen que empezar a aflorar, porque si no, querría decir que toda la vida está
nuestros hermanos o nosotros mismos como en una condición de infantes, que todavía estamos para recibir, no para dar nada. Y sabemos que el propósito de la vida cristiana es llevarnos a una plenitud, a una madurez, de tal manera que nos sirvamos unos a otros. Muchas veces nosotros queremos que el pastor o los pastores nos sirvan, nos ministren en todas y cada una de las necesidades. Y no tan solo las espirituales, a veces hasta las físicas. Pensamos que el pastor es el que debe poner las sillas, que los pastores son los que deben preparar la congregación para que nosotros lleguemos, que los pastores nos deben de dar una buena predicación y cuando tenemos necesidad nos deben de aconsejar y cuando tenemos problemas nos deben de ministrar, nos deben de orar por nuestra sanidad, por nuestra liberación, y entonces eso es contrario a la palabra, porque la palabra no dice que un dedo en el cuerpo sirva para todo, sirva para rascar, para sobar, para ver, para oír. No, la palabra de Dios nos enseña que somos un cuerpo en Cristo y que cada uno de nosotros somos como lo es en un cuerpo, todos necesarios, todos indispensables, pero todos con diferentes funciones. No un miembro tiene todas las funciones del cuerpo. Con esto yo les quiero decir que cuando no hay estas manifestaciones de dones y de servicios en una iglesia, el trabajo para los pastores pues es muy arduo. Volviendo al ejemplo de una casa familiar, pues es como si solamente le encargáramos al papá. El papá tiene que traer el sustento, tiene que cocinar, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que llevar a los niños a la escuela, tiene que ayudarlos a hacer la tarea. Es imposible. Aunque el papá nos quisiera muchísimo y quisiera partirse en 1000 pedazos, terminaría no haciendo bien ninguna de las cosas. Entonces, nosotros debemos de ver así a nuestra congregación como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, con múltiples funciones, con múltiples miembros, cada uno con una función, con una capacidad y con una posibilidad de llevar beneficio a los demás miembros. Entonces yo los invito a que invirtamos tiempo en primero buscar la comunión con Dios profunda, verdadera, para dejar al Espíritu Santo fluir a través de nosotros. Y lo que empecemos a ver no importa si no podemos clasificarlo. Bueno, yo tengo el don de milagros o es de sanidad o esto corresponde a palabra de ciencia, de conocimiento. No importa. Que nosotros empecemos a ver que el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros de manera sobrenatural, dándonos algo que nosotros reconocemos que no es fruto de nuestro esfuerzo, ni de nuestro estudio, ni de nuestra capacidad, pero que estamos nosotros con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestra entrega, con nuestra obediencia y con el deseo de servir a Dios, dispuestos a ser usados. Vamos a dar gracias. Así es, Padre, cuánto te agradecemos porque nadie se queda fuera, nadie se queda excluido. Hay ministerios impactantes y hay otros ministerios tal vez discretos, pero no importa porque todos tienen la misma recompensa o tal vez los menos brillantes tengan más recompensa como nos enseña tu palabra. Pero al final de cuentas, lo que nos interesa y por lo que nosotros te servimos no es por la recompensa, sino por el placer de ser instrumentos en tus manos, de cumplir tu voluntad, de hacer
en nuestras vidas y con nosotros el propósito que tú tienes. Gracias, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.